En el siguiente Summit vamos a hablar sobre semiconductores e inteligencia artificial en el tablero geopolítico. Yo no sé ustedes, pero yo creo que es uno de los temas más interesantes en este momento y en este Summit. Pues bueno, todos, pero este está bastante interesante. Invito a pasar por favor a nuestra moderadora, Eileen Matus, directora ejecutiva del White Box Project Institute. Bienvenida. También participan Diego Flores, titular del sector de Industria Digital y Electrónica de la Secretaría de Economía. Bienvenido. Y también está Héctor Marín, director senior de Relaciones de Gobierno para América Latina de Qualcomm. Y por último, Hugo Sim, director de Ventas Corporativas en MediaTek para América Latina. Mientras llegan nuestros panelistas, quiero aprovechar para saludar a las personas que se han estado conectando durante la mañana y ya casi la tarde, porque pues entendemos que es una jornada, pero ellos están súper comprometidos, así que un saludo a toda nuestra audiencia en streaming y también a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos, Eileen. Pues ya son tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a DPL, a mi querido Fernando Negrete y a todos los organizadores de este evento por la creación de este Digital Summit, que al final sigue siendo uno de los espacios más importantes para poder construir esta conversación digital en México. Es un gusto darle la bienvenida a este panel denominado Semiconductores e Inteligencia Artificial en el tablero geopolítico, en el cual vamos a hablar de un tema que hoy está definiendo el rumbo de la economía digital y la seguridad nacional, y estos son los semiconductores. Actualmente vivimos en un momento en el que el silicio pues, es tan estratégico como alguna vez lo fue el petróleo. Los chips están en el corazón de todo, desde los teléfonos, los vehículos eléctricos, hasta los satélites, la inteligencia artificial, los sistemas de defensa. Su fabricación depende de cadenas globales complejas, distribuidas entre diferentes regiones, Asia, América, Europa, donde cada país va aportando una pieza esencial, ya sea en el diseño, en el material, en el software, en el empaquetado, en la manufactura o en la prueba. Sin embargo, pues esta interdependencia, que es un poco de lo que vamos a hablar, pues se ha vuelto un poco frágil. Y se ha vuelto frágil precisamente por la competencia tecnológica entre potencias, particularmente entre Estados Unidos y China, pues se ha transformado el mapa de la producción global. Hoy presenciamos una reconfiguración profunda de estas cadenas de suministro y de las estrategias industriales nacionales. Y en este contexto, pues el nearshoring pues abre esta oportunidad histórica para México, no solo como este destino de inversión, sino también como un actor estratégico en la manufactura, en el diseño y en los servicios de la industria de los semiconductores. México, como hemos podido ver, pues tiene este talento ingenieril, tiene esta cercanía geográfica con uno de los mayores mercados de consumo tecnológico del mundo y una base industrial avanzada en automotriz, electrónica y telecomunicaciones. Pero aquí la pregunta clave es, ¿cómo traducimos todas estas ventajas en una estrategia nacional sólida que nos inserte, pues sí, en la cadena global de chips con valor agregado y autonomía tecnológica? Y para reflexionar sobre este tema, pues hoy tengo a tres expertos que al final van representando distintos eslabones de este ecosistema global de semiconductores. Tengo a Héctor Marín, director senior de Relaciones con Gobierno para América Latina de Qualcomm. Al final, Qualcomm, una empresa referente en innovación, diseñadora de semiconductores, software y servicios para tecnología inalámbrica. También está Diego Flores, titular del sector de Industria Digital y Electrónica de la Secretaría de Economía, responsable al final de articular estas políticas públicas que pueden convertir a México en este actor clave en este nuevo orden tecnológico, y a Hugo Sim, director de Ventas Corporativas en MediaTek para América Latina, MediaTek líder, ¿no?, en chips móviles y en el desarrollo de soluciones de conectividad. Si les parece, ya para iniciar con una pregunta,
pensaba hacer una pregunta para los tres, la misma, pero quiero que cada uno desde su área me la pueda contestar. Y tienen 5 minutos para poderla responder. La pregunta es, en un escenario donde los semiconductores definen la competitividad económica y la seguridad nacional, ¿cómo puede México posicionarse como un jugador relevante dentro de esta cadena global de valor, equilibrando su papel entre Estados Unidos, Asia y Europa, aprovechando el contexto de nearshoring para impulsar una estrategia nacional de semiconductores? Yo creo que empiezo con Héctor. Por favor, Héctor. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias a los colegas. Es un gusto poder compartir micrófono con mis colegas. La pregunta es muy interesante y sobre todo me parece que no tiene una respuesta sencilla, porque algo que necesitamos definir es qué papel queremos jugar. De repente pues vino todo idea cuando hace algunos años en los Estados Unidos se genera esta ley, el famoso CHIPS Act, que tiene muchísimo dinero y pues bueno, todo mundo queríamos formar parte de este proyecto y entonces todos nos queríamos sumar. Y la realidad es que debemos poner el contexto de, punto número 1, ¿dónde queremos jugar? ¿Dónde podemos jugar? ¿Y dónde podemos atraer estos recursos? El tema de los semiconductores es una industria muy compleja. Ya las empresas que nos dedicamos a esto, pues evidentemente hemos avanzado en temas tecnológicos y hoy por hoy, solo por dar un contexto, en nuestro caso en Qualcomm utilizamos tecnología de 2 nanómetros. 2 nanómetros se refiere al tamaño, al nivel de miniaturización al que hemos llegado y eso es el equivalente de partir un átomo. A ese nivel estamos llegando y eso, pues bueno, en el tema tecnológico representa muchas ventajas como pues son circuitos íntegros más pequeños que tienen un menor consumo de energía, me permite poder utilizarlos en dispositivos cada vez más pequeños, tanto los lentes y todo lo que se requiera. Pero lo importante es que ¿quién tiene esta tecnología de 2 nanómetros a nivel mundial? Vamos, no existe ni en Estados Unidos. Entonces, vemos muy difícil que llegue una empresa a invertir $50,000 millones para generar una planta de semiconductores en México. Eso es algo que pensamos que no va a suceder. Lo que sí puede suceder es dónde damos valor en esta cadena. Y es justamente donde hemos trabajado mucho con la Secretaría de Economía, de identificar estas áreas en donde sí podemos ser un jugador. Desde la parte, por supuesto, del desarrollo, el empaquetamiento, las pruebas, y pensamos que ahí podemos ser un jugador clave. Hemos trabajado con distintos actores, buscando los lugares adecuados. En nuestro caso, como Qualcomm, decidimos poner estas instalaciones en Tijuana, que representa la cercanía con Estados Unidos, al corporativo de Qualcomm, que está basado en San Diego. Y pues bueno, después de analizar a muchísimas opciones dentro de México, se optó por Tijuana. Hay retos, por supuesto que hay muchos retos, particularmente los del tema energético que se mencionaba hoy más temprano. En esto justamente también Secretaría de Economía nos ha estado ayudando con el tema de, y mire lo interesante, el tema energético es más ventanilla de la CFE y de la Secretaría de Energía. Sin embargo, vemos a la Secretaría de Economía como este catalizador que va a permitir precisamente todo el tema, todo el ecosistema, la generación de empleos, el pago de impuestos, las inversiones, etcétera. Y por eso nos apoyamos mucho a la Secretaría de Economía, particularmente a Diego, ha estado muy activo en esta parte, pero todo el ecosistema, como pueden ver, toca muchísimas verticales de la industria, ¿no? Temas de seguridad, temas de la energía, temas de agua, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que lo importante es que identifiquemos en qué papel quiere jugar México y también ubicar que en México, por lo menos en el corto y mediano plazo, no vamos a tener una planta de semiconductores como las que tenemos en Asia, en donde se está avanzando toda esta tecnología. Vamos a tener para otras verticales, por supuesto. Vamos a tener de las que existen actualmente de 200, 500 nanómetros, por supuesto, pero son para otro mercado. Entonces, hoy por hoy, cuando estamos hablando de esta alta tecnología, de la inteligencia artificial, de los centros de datos, en donde esta capacidad de procesamiento se está requiriendo y además estas tecnologías, y retomo nuevamente el ejemplo de los centros de datos, la
parte fundamental para establecer un centro de datos en Hermosillo, en Chihuahua, en Mérida, vamos, donde se quiera poner, hay un problema fundamental de energía eléctrica. Ya se comentó en otro panel, pero una de las respuestas es justamente cómo podemos hacer eso con sistemas que energéticamente sean más eficientes, con procesamientos locales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en el caso muy específico de México es definir en dónde. Nosotros pensamos que en la parte de lo que se conoce como el ATP, México puede tener un rol muy, muy importante. Existe todo lo que es la parte de ingeniería, existe el conocimiento técnico, muy interesante que hoy se mencionaba sobre el Tecnológico Nacional de México. Efectivamente, nosotros somos testigos que llegan de universidades muy prestigiosas, privadas, y por alguna razón no están pasando los exámenes de admisión en Qualcomm, pero el Tecnológico Nacional de México vienen muy bien preparados. Entonces, sí, por supuesto, es identificar dónde vamos, dónde podemos tener un buen rol, y esa es la parte donde me parece que nos tenemos que estar enfocando. Muchísimas gracias. Hugo, ¿qué piensas? Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos ustedes. Es gusto saludar nuevamente aquí a nuestros panelistas. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta Héctor. Sin embargo, creo que para aportar un poco más también necesitamos saber cuál es nuestra vocación, como dice, definir qué es lo que queremos hacer. Dentro del ecosistema, como comenta Héctor, es muy amplio, entonces hay que definir como país dónde estamos parados para dar los primeros pasos. En temas de inversión, creo que bueno, pues es muy importante el tema de certeza jurídica, porque hay que invertir muchos miles de millones de dólares, que obviamente vendrán de capital privado, puede venir de capital del gobierno, pero estamos hablando de una cantidad muy importante. Creo que un buen ejemplo para poder ver es ver la historia en Taiwán de TSMC, cómo fue que llegó de 1987, nació con un proyecto de gobierno, con una vinculación con la industria, y algo muy importante, hay que vincular el sector educativo. Sí tenemos mucho talento en México, tenemos institutos, como comenta Héctor, con un muy buen grado de preparación. Sin embargo, tenemos que ir aterrizándolo al área propiamente de lo que es desarrollo de semiconductores. Y entonces es primero saber qué es lo que queremos hacer, tener una vinculación, gobierno, educación. Dentro de lo que es la tecnología, como realmente, bueno, obviamente estamos hoy en los 2 nanómetros y no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar. Sin embargo, no todos los semiconductores tienen que ser de 2 nanómetros. Hay industrias en donde México se destaca, lo que es la industria automotriz, y no necesariamente requiere semiconductores de 2 nanómetros. Uno de los casos que que nos dejó la pandemia, que todo el mundo, al haber escasez de semiconductores, decían, bueno, pues pongamos otra empresa de manufactura, otra foundry de semiconductores. La realidad es que 2 años, pues apenas muy justo como para poder generar una planta de semiconductores, y una de ellas que ya está funcionando fue una asociación entre TSMC y Sony, y que realmente su vocación fue enfocarla a la industria automotriz. Entonces creo que el primer paso es saber en dónde queremos jugar, y inclusive un poquito más abajo en lo que es la cadena de suministro. Si podemos empezar por la parte de lo que son materiales para la manufactura, si queremos empezar quizás no en diseño, pero a lo mejor en el proceso puede ser empaquetamiento, y empaquetamiento no es poner los chips en la caja, sino realmente la conectividad entre el semiconductor y la parte exterior, los bornes de conexión, que realmente hoy día un semiconductor tiene cientos de conectores y que van con hilos hacia lo que es el silicio. Entonces, sí tiene mucha ciencia, digamos de esta manera, sí tiene su grado de complejidad. Entonces, y la otra es la parte de pruebas, o sea, todos los semiconductores pasan por un proceso de pruebas. Entonces, necesitamos saber qué parte e ir aprendiendo. Yo creo que esto nos va a dar la oportunidad de ir evolucionando e ir viendo hacia dónde realmente nos podemos dirigir. No solamente es el deseo de ser
una potencia en semiconductores. Creo que tenemos que empezar a caminar dentro de los mercados que quizás tenemos accesibles, no solamente Estados Unidos, sino el doméstico, porque aquí en México también tenemos una maquila muy importante, tenemos una industria automotriz muy importante que queremos defenderla, porque al final del día son trabajos para los mexicanos. Ahora, en el aspecto geopolítico, bueno, pues ahí sí es cierto que Estados Unidos, nuestro socio económico más importante, que quiere traer pues la manufactura nuevamente a Estados Unidos. Sin embargo, en Asia también hay una gran parte de manufactura, quizás quizás más del 70-80% de la manufactura de electrónica. Entonces, geopolíticamente tenemos que ver dónde queremos ubicarnos, quiénes son nuestros mejores socios o aliados, ya sea en el tipo de producto, en el costo del producto y el valor que podemos agregar. Entonces, creo que ahí jugamos, tiene que haber una vinculación muy fuerte, gobierno, la parte de la academia, industria privada y certeza jurídica. Y yo creo que es un proyecto que no es un proyecto para un sexenio, es un proyecto de varios sexenios en donde tenemos que ir a empezar a caminar poco a poco e ir dando los primeros pasos, y no pensaría que realmente podamos hacer diseño de semiconductores de 2, 3, 4 ni de 5 nanómetros siquiera. Creo que tenemos que enfocarnos a ciertos segmentos y dentro de lo que es el chipset, pues una etapa, alguna de las etapas, ¿no? Puede ser un procesador de imagen de cámara, puede ser un procesador gráfico, puede ser un CPU, pero realmente al nivel del producto terminado donde va a funcionar. Entonces, pues eso es lo que yo puedo aportar por el momento. Muchas gracias. Ya vimos la postura privada. Nos gustaría entender cuál es la postura pública. Creo que está padrísimo y decía, no, por alusiones, ya 7 minutos, no es cierto. Primero que nada, agradecer 5. Okay, la invitación a participar, a poder compartir la visión que tiene la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de semiconductores y al igual cómo lo planteamos desde la perspectiva de la Secretaría de Economía, bajo el liderazgo del secretario Marcelo Ebrard, donde tenemos muy claro 3 cosas. Uno, y con esto creo que voy a dar este marco para poder comprender dónde se va teniendo su razón de ser cada una de las partes que se han comentado ahorita, que me parece muy interesante. La primera, estuve en Oxford en la conferencia de semiconductores en septiembre, por ahí pasé el grito allá en Londres, y una de las cosas más importantes que hubo en esta reunión, donde estaba Taiwán, Japón, Estados Unidos, estaba la Unión Europea, estaba Intel, jugadores conocidos como Occidente como tal. Y una de las reflexiones que nos llevamos más importantes en este contexto, que justamente lo mencionaban, es, a ver, el supply chain, la cadena de suministro, está completamente en Asia. Sin embargo, hoy día, con el shock que fue la pandemia, con el shock que hoy también vemos por estas sensibilidades geopolíticas, como es el caso de Nexperia en esta semana, para la industria automotriz mexicana, que entró en algunos paros técnicos, ¿qué es lo que se vislumbra? En esta gran discusión, lo que vemos es un cambio en el modelo, es decir, el precio por unidad para el desarrollo, para la producción, va a ser superado por el concepto de landed price, de precio aterrizado. ¿Por qué? En las reflexiones que compartíamos con los distintos interlocutores decían, necesitamos una cadena de suministro de Occidente, necesitamos una cadena de suministro que pueda ser fortalecida, creada, desarrollada, y para ello necesitas un esquema distinto en la conceptualización del precio. Uno, que te permita absorber toda la sensibilidad y los riesgos asociados, y 2, crecimiento y desarrollo de esa cadena de suministro Occidente. Eso lo quiero dejar ahí porque si pensamos en términos de cadena de suministro de Occidente, sumado con el siguiente elemento de traer al hemisferio la cadena de valor de semiconductores, donde Estados Unidos solo observa 3 países, México, Costa Rica y Panamá. De ahí podemos desprender de los distintos análisis quiénes tienen más o menos capacidades de manufactura avanzada, el propio pool estudiantil para el desarrollo de talento. México hoy día tiene 5.3 millones de estudiantes en educación superior. Y como dato adicional, el Estado de México gradúa 21,000 ingenieros al año. Entonces, si vemos esas características,
sumamos esta gran discusión global que va a ser un trickle down seguramente en los próximos meses, años, sumado con la perspectiva de traer al hemisferio la cadena de valor, sumado con el plan de inteligencia artificial que está planteando Estados Unidos, adicionándole la visión de México de ubicarse en Norteamérica, de ubicarse en el hemisferio, muy claramente con esta vocación a partir del TEMEC, y un TEMEC que incluya un capítulo de semiconductores, en el cual ha sido donde nosotros como país, lo dijo el secretario, somos los que hemos puesto sobre la mesa, busquemos un capítulo de semiconductores para el fortalecimiento de Norteamérica. Entonces, teniendo eso en consideración, sumado también a que pasemos a una definición de qué es lo que queremos, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, creo que hay mucha claridad ya hoy día. Uno es el Plan Maestro de Semiconductores, que se realizó en conjunto con industria, que tiene su origen en el reporte de la Semiconductor Industry Association. Aquí lo importante destacar es que tomamos las consideraciones de la industria global de semiconductores, las pasamos por las capacidades que tenemos como México reales de industria y las que se pueden alcanzar en coordinación con el gobierno, y después eso se trasladó, el plan maestro al Plan México. Entonces, tenemos esta conexión de política pública muy clara en dónde queremos estar. Y si a eso le sumamos que de forma paralela para el diseño está el plan Kutsari, tenemos las dos verticales, Supply Chain ATP y por otro lado Kutsari de manera paralela. Es ahí donde podemos ver que quizá, no ahorita, pero quizá en unos años alcancemos no sé, seamos optimistas, 15, 20 nanómetros, pero con base en este desarrollo a partir de nuestra realidad. Y nada más decir, con esto cerrar, hay una empresa en Jalisco que hace diseño de semiconductores de 5 nanómetros, se llama Circuify, la dirige Rodrigo Jaramillo, y es uno de las empresas donde hay muchos jóvenes, lideradas por jóvenes, que están en los mercados de Silicon Valley, en el mercado de Texas, y hay este proceso de integración en diseño. Sí hay esas capacidades, tenemos que fortalecerlas, tenemos que avanzar, pero siempre partiendo del punto de vista de una base real. Muchas gracias. Es interesante que, bueno, los tres de alguna manera coinciden en que al final México sí puede posicionarse como este actor relevante en la cadena global de semiconductores, ya un poco más apostando a una estrategia integral que va combinando esta cercanía geográfica con Estados Unidos, su base industrial ya que está consolidada y su talento técnico, ¿no? Y que para ello, pues sí hay que fortalecer la formación de capital humano, ¿no? Lo mencionaron los tres, crear estos incentivos para la inversión en los segmentos, los que sea que se elijan, y así poder, ¿no?, articular una política industrial coordinada, ¿no?, con vínculos estratégicos con otras regiones para transferencia tecnológica y no desaprovechar este contexto de nearshoring. Y en este contexto, pues me gustaría ya hacerles preguntas específicas. Y voy a empezar contigo, Hugo. Un poco retomando lo que respondiste, me gustaría entender qué factores considerarías que hacen a un país que sea atractivo para recibir inversión en semiconductores avanzados. Y en ese caso, si tú pudieras sugerirle a México, ¿no?, ¿qué podría hacer para posicionarse más allá de la manufactura en etapas como diseño, validación de chips? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero voy a repetir un poco el tema. Creo que el tema de inversión en semiconductores, si queremos realmente cubrir toda la cadena, es costosísimo. Se requiere de billones de dólares. Billones de dólares que tienen que venir de accionistas, probablemente extranjeros, algunos nacionales, pero realmente un tema muy importante es la certeza jurídica que tengan esas empresas, de dónde establecerse, con qué condiciones, en cuanto a también, y bueno, independientemente de las necesidades y requerimientos de energía y otros suministros que se requieren. Digamos, ese es un punto muy importante. Segundo, creo que sí hay talento en México, o sea, estoy seguro, en México tenemos una gran cantidad de ingenieros muy preparados, pero necesitamos
especializarlos. Entonces, especializarlos, tenemos, como se comentó, pues en Guadalajara hay una empresa, quisiera que hubieran cientos de ellas, o sea, realmente poderlo replicar. Tiene que haber una fuerte vinculación y un plan maestro a futuro, o sea, no, el tener un plan para querer, digamos, es una buena intención, un buen anhelo el desear ser una empresa potente, con un gran potencial en desarrollo de semiconductores, pero esto pues, va a abarcar muchos años que hay que educarnos e ir caminando y, bueno, y definiendo en dónde queremos estar en cuanto a desarrollo. Hay áreas de oportunidad para poder realizarlo. Creo que también hay que pensar en el mercado local y así como el mercado internacional. La realidad es que para que sea eficiente el mercado de semiconductores se tienen que fabricar millones de semiconductores para que sea eficiente. Si vamos a producir miles, nunca vamos a ser competitivos. Entonces, es un negocio de economía de escalas. Entonces, tenemos que pensar en grande y los productos que se desarrollen también que tengan una demanda masiva. Entonces, para poder lograr ese punto de equilibrio y ser totalmente competitivos a nivel internacional. Creo que también otra de las cosas que tenemos que, como cualquier otra cadena de valor, pues en la conectividad que tengamos para poder transportar puertos aéreos, marítimos, porque realmente la manufactura no solamente va a estar en Estados Unidos, creo que la menor en cuanto a tamaño y demanda puede ser en Estados Unidos. Probablemente va a ser la de mayor valor, sí, por el tema tecnológico, pero si hablamos de volumen, probablemente va a estar en Asia o en India, que en India también tenemos un fuerte competidor, o sea, no somos el único país en el mundo deseando destacarnos en lo que es el desarrollo de semiconductores. La ventaja que tenemos, la cercanía con Estados Unidos. Entonces, creo que también la vinculación con las universidades tecnológicas de Estados Unidos también es muy importante, ver las experiencias también que hay en Asia, particularmente puede ser Corea, Taiwán, y esa vinculación creo que son países que nos pueden aportar mucho del know-how para poder llevar a cabo este proyecto. Perdón. Sí, no pasa nada. Y bueno, entonces de alguna manera, en resumen, el país se vuelve atractivo en el momento que ofrece esta infraestructura tecnológica de alto nivel, que hay un suministro energético confiable, también lo mencionaste, que hay esta cadena de proveeduría calificada, hay un capital humano especializado, hay seguridad jurídica, esto no lo dijiste, pero lo voy a decir yo, incentivos fiscales claros, tal vez a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahora, en esta misma línea, me gustaría abordar el tema más sobre la autonomía tecnológica. Y en este sentido, quisiera preguntarte, Héctor, ¿cuál es la importancia de la capacidad de procesamiento local en la inteligencia artificial? Muchas gracias. Bueno, hay un tema que va muy relacionado a lo que venimos platicando hace un momento. El tema de la inteligencia artificial, que evidentemente está revolucionando toda nuestra forma de interactuar, la tecnología, la educación, etcétera, tiene hoy por hoy esta connotación que evidentemente hay mucho tema que hay que regular. De repente nos dicen que si estamos ya en la época de Skynet, ¿no? Porque pues ya finalmente cuánto nos falta para llegar a esa parte. Sin embargo, si bien hay un tema de toda la parte regulatoria, hay una parte que necesitamos atacar y es dónde se va a procesar toda esta información. Si al final del día tenemos todos estos centros de datos donde vamos a empezar a tener el procesamiento, toda esa información pues está residiendo en algún lugar. ¿Qué sucede si todo ese procesamiento se está haciendo de forma local? Entonces, también se cumple de manera más fácil con lo que son las regulaciones locales y todo lo que impacta, ¿no? Desde los consumos de energía para estos grandes centros y que estamos comentando. Ahora bien, ¿esto qué requiere? Pues evidentemente en la medida en la que necesito que ese procesamiento se haga local, pues requiero una tecnología muy especializada, una alta tecnología. Como ya comentaron mis colegas, por supuesto hoy por hoy pues necesito circuitos integrados para la licuadora que tenemos en casa. Y eso no requiere de esta
alta tecnología. Sin embargo, cuando estamos hablando específicamente de esta cadena para lo que es la inteligencia artificial, sí necesitamos ver a este tipo de componentes. En nuestro punto de vista es justamente este tema híbrido, en donde no vamos a depender 100% del procesamiento de la inteligencia artificial en la nube, ni tampoco 100% en lo que es el dispositivo. Este esquema híbrido nos va a permitir esta flexibilidad. Y de ahí lo que comentábamos en otro panel, esta capacidad de procesamiento de estos TOPS que se requieren, ahí reviste la importancia de por qué requiero 1, 10, 20, 45, ahí se va moviendo. Ya los futuros procesadores que se están diseñando llegan a 90 TOPS, en español 90 billones de operaciones por segundo, y esa es la capacidad que lo hace. Temas muy interesantes que hemos visto es un dispositivo, y que ahí le falló a la persona que lo estaba demostrando, porque en una presentación sacó el dispositivo y le hacía preguntas, pero lo hizo tan honesto que no las había hecho antes, de tal manera que el dispositivo pues no había, digamos, aprendido. Y entonces hizo una pregunta a un jefe de Estado y le dijo, ¿quién es el presidente del país? Y pues el dispositivo respondió y dio la información del presidente anterior, porque pues nunca le había hecho la pregunta, no había aprendido este dispositivo que ya había cambiado de presidente en este país. Entonces fue como un tema curioso. La explicación justamente fue, mira, tan no estaba ya entrenado como queriendo decirte, voy a hacer las preguntas que ya me sé la respuesta, pero el punto es que sí se depende de esta conectividad. Pero al final del día todo esto que les comento son sistemas con cero conectividad y con una muy buena eficiencia energética, porque necesito que me dure todo el día. Entonces esta combinación realmente en los nuevos desarrollos tecnológicos nos va marcando lo que es esta tendencia, cómo podemos hacer que estos dispositivos puedan tener esta combinación, y al final del día es el usuario, ya sea en mi smartphone, ya sea en mi laptop, en donde voy a tener toda esta integración. Y ahí sí pensamos que esa autonomía y que resida localmente, además de los temas de privacidad, etcétera, nos van a dar esa ventaja. Muchísimas gracias. Bueno, ya está la postura privada, otra vez. ¿Cómo lo vinculamos con políticas estatales? O sea, ¿qué pasos concretos está dando México para fortalecer esta infraestructura tecnológica, buscar atraer esta inversión, formar el talento que requiere esta industria? ¿Existe coordinación regional? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Diego? Creo que es una pregunta fantástica y quisiera tomarme un poquito de, como para poder clarificar varios aspectos. Creo que uno es, como ya lo mencionaba en participación anterior, tenemos esa ruta clara de dónde queremos estar y cómo queremos llegar. Aquí la integración de los distintos ecosistemas que tenemos en el país, su grado de madurez, su consolidación, lo hace muy importante, ¿no? Tenemos estos grandes ecosistemas de Baja California, de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León. Tienes el de Aguascalientes, que pocas veces se menciona, sin embargo tiene una industria vinculada a semiconductores interesante. Tienes regiones que pueden integrarse en un esquema donde se incorporen a la cadena de suministro de semiconductores. Creo que eso es un paso importante de cómo nos definimos y sobre todo estas capacidades nacionales para hacerlo posible. Ahora bien, estas políticas que se tienen parten de esta iniciativa de la presidenta de decir, a ver, tenemos que lograr un mayor valor agregado en lo que producimos. Y justo lo mencionaban, el empaquetamiento no es nada más meterlo en una cajita, ¿no? Sino incluye un proceso sofisticado de cómo se realiza. Y bien decían, se requieren hacer millones de chips. Ejemplo, Skyworks, si no mal recuerdo, produce 10 millones de chips al día, Infineon otro tanto igual allá en Baja California. Entonces, sí son industrias que requieren ese volumen, sin embargo, también el incremento y el uso de los distintos dispositivos que los necesitan, pues también va en aumento ese consumo y cada día hay mayor cantidad de chips en nuestros entornos personales. Entonces, ahora bien, ¿cómo nosotros queremos que se dé ese desarrollo? Pues primero necesitamos entender que es una industria intensiva en capital, para eso se requieren esquemas de financiamiento de inversión
donde podamos nosotros buscar esas plantas que bien se decía, si no van a ser las de 2, 3, 4, las bleeding edge, como dice Octavio de Qualcomm, hay oportunidades de negocio en este proceso de reubicación de las distintas etapas de la cadena, en donde hay esa capacidad de ser altamente competitivos. Ejemplo, se busca traer ahorita una planta de Chips Legacy a México, y que sea la primera donde tengamos esa salida en la producción, ¿no? Tenemos que dar señales, mucho de cómo se entiende esta industria global es a partir de las distintas señales. Creo que el entorno ha permitido decir, a ver, vino el anuncio de inversión de CloudHQ, 4.8 mil millones de dólares, está la de Salesforce, 1 billion. Entonces, son señales que se van conectando, que vas diciendo, hay un interés real, se están haciendo las cosas y sobre todo se teje en esta visión en donde entendemos que para que se den los siguientes pasos en inteligencia artificial necesitas de los habilitadores. Los habilitadores que son la capacidad de procesamiento vinculada a los semiconductores, también las capacidades energéticas, todo eso te va dando esa posibilidad donde los centros de datos van a ser donde proceses esa información, donde tengas mayores procesos de automatización, de Internet de las cosas, que te permita también esa capa de desarrollo productivo, creatividad, ya en el entorno de desarrollo de software, ya en los entornos digitales. Entonces tienes esa vinculación de la parte core a la parte user conectada. Creo que ahí esa visión se complementa. Y como han podido ver, esa lógica de los distintos anuncios va en esa ruta de brindar esa certeza, esa confianza. Hay retos, sí, sin lugar a dudas, ¿no? En distintos rubros. Sin embargo, esta industria no se detiene, continúa. Entonces, es ubicarnos y dar esos elementos de sobre dónde estamos, cómo nos entendemos. Y creo que estas grandes rutas en cuanto a cómo nos ubicamos, dónde estamos, qué señales estamos mandando y apostarle al desarrollo de talento, que eso es algo que hemos trabajado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, definir 4 grandes prioridades: electromovilidad, semiconductores, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y está un plan de actualización curricular para media superior y superior, también en este proceso de diálogo entre academia, industria y gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, pues a lo largo de esta conversación hemos visto que los semiconductores no son solamente una industria, sino que son este sistema nervioso de la economía digital y el punto donde converge la innovación tecnológica, la soberanía industrial y la seguridad nacional. De verdad, el mundo se está reorganizando y la producción ya no solamente se está midiendo en costos, sino en temas de resiliencia, talento y esta capacidad de innovación. Y México, con estas ventajas, su posición geográfica, su infraestructura industrial y su comunidad tecnológica, pues sí tiene gran oportunidad de convertirse en este socio estratégico de esta nueva geografía de silicio, ¿no? Un poco haciendo un resumen en una frase, me parece que el tema es que de hoy es que no es si México participará, sino en qué parte de la cadena va a estar. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas por contestarnos todas las preguntas, al público por acompañarnos en esta conversación que sin duda pues apenas comienza. Pues muchísimas gracias.